Volvamos en nuestras Biblias al capítulo 10 de Romanos y veamos la pasión de Pablo por este mundo y su pedido a la iglesia. Por favor, fíjese en los versículos 14 al 17 de la palabra de Dios, allí en Romanos capítulo 10. Leo la palabra. Dice la Biblia: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra. Hace poco leí un libro en cuanto al impacto de la Iglesia en nuestra cultura. El doctor James White hizo algunas analogías interesantes al respecto. Él decía así: a finales del siglo XIX ningún negocio alcanza a siquiera estar cerca del dominio financiero y político que tenía el ferrocarril. Los trenes dominaban la industria del transporte en los Estados Unidos, transportando pasajeros y bienes a lo largo y ancho del país. Luego, un nuevo medio entró en escena: el automóvil. E increíblemente los líderes de la industria ferroviaria no tomaron ventaja de su posición única para poder, literalmente, comprar este nuevo desarrollo. La revolución automotriz los rodeaba y ellos la perdieron. ¿Por qué? Ellos pensaron que estaban en el negocio ferroviario y punto. Pero ellos en realidad estaban en el negocio del transporte. Ellos se olvidaron por completo de su objetivo principal. Perdieron de vista la meta. Un hombre relacionado con la industria audiovisual dio un ejemplo similar, pero más contemporáneo, cuando dijo: si la revista Sport hubiera comprendido que estaba en el negocio de la información deportiva, no en el negocio de las publicaciones, estaríamos mirando un canal de Sport y no ESPN. Esto decía James White. ¿Y cuál es el negocio, por decirlo así, de la iglesia?, nos podemos preguntar. Leí acerca de otro caballero que registró los resultados de una encuesta en la que su organización entrevistó a miembros de aproximadamente 1,000 iglesias. A estos fieles se les preguntó cuál era la misión de su iglesia. Los resultados fueron desalentadores, pero arrojaron luz al problema. Un 90% dijo que la iglesia existe con el propósito de cuidar a mi familia y suplir mis necesidades. En otras palabras, 9 de cada 10 miembros dijeron que la iglesia existía para ellos. 1 de cada 10 dijo que la iglesia existía para hacer algo relacionado a ganar el mundo para Cristo. Permítame darle una analogía más que leí en el libro de James White y que nos da datos similares. Él dice así: si la meta de la iglesia hubiese sido fabricar automóviles, el miembro promedio estaría satisfecho con un simple programa de mantenimiento para vehículos ya existentes en el cual se cambiaron los fluidos y los filtros y se monitorea la presión de los neumáticos y el desgaste. Para ser claro, la meta de hacer autos ha sido reemplazada por mantenerlos y ilustrarlos para que se vean bonitos en el salón de exhibiciones. ¿Cuál dijo Jesús que era nuestra misión?, me pregunto ahora. Él les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19 de esta manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Oh, vaya, cruce la calle y comparta el evangelio con su vecino. Vaya al departamento de enfrente, al otro lado del aula, al otro lado de la internet, y comparta el evangelio. El domingo pasado, después de la reunión, un joven profesional vino y me comentó que estaba compartiendo acerca de cosas espirituales en un foro de su escuela en el internet. Estaba muy entusiasmado de poder compartir el evangelio con ellos. Amigo, ¿alguna vez se puso a pensar que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que le indique al incrédulo que vaya a la iglesia? Al incrédulo jamás se le dijo que vaya a la iglesia. La iglesia
ha recibido el mandato de ir al incrédulo. Pablo, con gran pasión e ímpetu, le indica a la iglesia en Roma que se aferre a este verbo, id. De hecho, él dice que si ellos no compartían las evidencias del Evangelio, el incrédulo no podría ejercer fe en Dios. Pablo escribe lo siguiente en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En estos versículos descubrimos la respuesta del incrédulo, creer e invocar, y también la responsabilidad del creyente, predicar y enviar. Ahora, veamos la alabanza de parte de Dios, aquellos pies hermosos. Pablo continúa hablando y mencionando algo que, ni más ni menos, es un galardón para el creyente. Fíjese en la última parte del versículo 15, por favor. Dice la Biblia allí, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra griega para evangelio, evangelión, se traduce en muchas ocasiones buenas noticias o buenas nuevas. Compartir las buenas noticias, las buenas nuevas, es evangelizomai, que transliterado nos da la palabra castellana evangelismo o evangelio. Evangelismo es simplemente una persona contándole a otra las buenas noticias. Pablo está diciendo, cuán hermosos son los pies de los que evangelizan su mundo. Él está citando a Isaías. El contexto de esta declaración de Isaías tiene que ver con los mensajeros que entregaban las noticias al pueblo de Israel, diciendo que los días de cautiverio en Babilonia habían terminado, su cautiverio en las tinieblas había llegado a su fin. Pablo aplica esto al mensaje de la iglesia, el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, oigan, ya no tienen que ser cautivos de las tinieblas, pueden ser libres por el poder del Evangelio de Jesucristo, decía. Con razón, esta palabra se utilizó en el nacimiento de Cristo cuando el ángel dio las noticias, tal como leemos en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 de esta manera. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Allí la palabra es evangelizomai, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En el momento de la encarnación el mensaje era de gran gozo, de buenas nuevas. Debe sorprendernos entonces que el nacimiento no solo del Salvador, sino de la Iglesia y la nueva dispensación de la gracia, allí Pedro predique el primer sermón y diga, nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Nos sorprende esto? Ahora Pablo en el versículo 15 usa la misma palabra para describir la actividad de cada creyente, no solo del predicador, el evangelista, el pastor o el líder espiritual, sino de todo creyente que acepte la responsabilidad, nuevas de gran gozo. La misión de la iglesia es entregar las buenas nuevas a un mundo en esclavitud. El traer vida espiritual depende de Dios. Nosotros solo somos los mensajeros, somos como el cartero, somos los que entregamos el mensaje. Nunca me voy a olvidar el día en que le di esas buenas noticias a una mujer que se había criado en un ambiente religioso. Siempre fue a la iglesia los fines de semana, constantemente, hacía obras de caridad durante la semana, esperando así poder ir al cielo. Cuando le compartí el Evangelio, cuando le dije que Cristo es el único que se merece el cielo, pero que Él pagó el precio de nuestra entrada, si nosotros se la pedimos, ella se largó a llorar en ese momento. Esta mujer, de aproximadamente unos 40 años, lloró con sus manos en el rostro. En unos minutos yo iba a descubrir que se trataba de lágrimas de gozo. Cuando la escuché repetir una y otra vez, no lo puedo creer, es gratis. Y entonces oró, se arrepintió de su pecado y aceptó el regalo de la salvación. Brad Harbach, uno de los pastores de nuestra iglesia que hace ministerio con solteros,
vino a mi oficina los otros días y me dijo así: una señora joven de unos 40 años vino a mi oficina buscando al pastor encargado de los solteros. Ella quería que le diéramos una visita guiada del edificio y alguna información acerca de la iglesia. Después de la visita guiada por el edificio, él se dio cuenta que esta señora buscaba algo así, que le hizo algunas preguntas y se dio cuenta que ella no tenía una relación con Cristo. Así que le predicó el Evangelio. Ella aceptó a Cristo como Salvador. Resulta que ella había visitado unas cuantas iglesias, pero en ninguna le habían preguntado por su condición espiritual. Ella ahora viene fielmente a todas las reuniones. Usted dirá: pero yo no tengo todas las respuestas, no soy un profesional. Una vez le preguntaron a Hudson Taylor, el gran misionero a la China: ¿cuándo comienza usted a compartir de Cristo a otros? Taylor respondió: dígame algo, ¿cuándo comienza a iluminar una vela? Ni bien es encendida, le dijeron. Entonces, esto nos motiva a que cada uno de nosotros, ni bien conocemos a Cristo, podamos predicar el Evangelio. Hace unos días oré con un joven que escuchó el Evangelio por primera vez. Él vino a verme ni bien terminó la reunión porque tenía algunas preguntas. Luego fui a visitarlo a su casa y conocí a su esposa. Ella era creyente y oraba todos los días por la salvación de su marido. Después que él oró para recibir a Cristo, le di la misma tarea que le doy a todos los recién convertidos. Antes del próximo domingo le dije: cuéntale a 3 personas lo que hiciste. Cuéntale a 3 personas que has aceptado a Cristo como Salvador personal. Usted dirá: ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque primeramente confirma su decisión en su propio corazón al repetirlo. Segundo, aferra su fe al dar un testimonio verbal. Tercero, es de ánimo para otros creyentes el escuchar de su conversión. Cuarto, lo desafía a estudiar la palabra de Dios, ya que algunos que lo escuchan van a querer saber de qué se trata y por qué lo hizo. Y en quinto lugar, inicia un desafío, ya que la gente que lo escucha va a estar vigilándolo para ver de qué forma vive. Así que importante es, ni bien conocemos a Cristo, comenzar a compartir a otros lo que Dios hizo en nuestra vida. El mundo sabe cómo debe vivir un creyente. Sus oportunidades de ánimo son mínimas porque aquellos en su mundo que son creyentes no saben que usted también lo es. Y usted no está estudiando la palabra de Dios para poder responder por la esperanza que está dentro suyo, porque no lo comparte con otros. Y déjeme decirle, cuanto más uno hace estas cosas, más desea hacerlas. La semana pasada leí acerca de José, un muchachito de 12 años. Él estaba jugando al béisbol con su amiguito y rompió un vidrio. Los dos salieron corriendo. Nadie vio lo sucedido, excepto su hermano menor, que tenía 7 años de edad. Ellos fueron y le ofrecieron un caramelo para que no dijera nada. Él lo rechazó. Ellos le dijeron: te vamos a regalar el casco de bateador. Él dijo: no, no lo quiero. Luego le dijeron: te damos nuestros guantes. Él dijo: no, no lo quiero. Ellos hicieron hincapié: mira, te damos nuestros guantes nuevos. No, dijo el pequeñito. Le rogaron diciendo: ¿qué es lo que quieres? El niño le respondió: quiero contarle a alguien. ¿Sabe qué? El gozo de decirle a alguien lo que había pasado, eso es lo que él quería hacer. Así también nosotros debemos ser con nuestro testimonio, compartir inmediatamente lo que ha pasado en nuestra vida. ¿Recibió a Cristo hace poco tiempo? Vaya y cuéntele a otras personas lo que Cristo hizo en su vida. Michael Green hizo la observación de que el Evangelio se esparció en el siglo I por el simple hecho de que la gente compartía el Evangelio como si fuera un chisme. Le tenían que contar a alguien. Pablo dice: ustedes, los mensajeros del Evangelio, tienen pies hermosos. ¿Se trata esto de belleza física? No, por supuesto que no. El mensaje era tan increíblemente hermoso que los que lo recibían pensaban que los mensajeros eran hermosos también. Esa es la clave allí.
Pero no solamente quiero mostrar en este estudio la alabanza de parte de Dios y de que los pies son hermosos, aquellos hermosos hombres y mujeres que están compartiendo el Evangelio a otros, sino también la compasión de Dios, el corazón cargado del creyente. El premio para el mensajero en este versículo es doble. No solo es una bendición positiva, sino que también es una carga dolorosa. Fíjese en el versículo 16 de Romanos capítulo 10. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El contexto inmediato es el de un israelita que se rehúsa a creer en el Mesías. Pablo ya ha derramado su dolor por la condición perdida de Israel. Fíjese en el versículo 1. Allí leemos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y fíjese también en los primeros 3 versículos del capítulo 9, dice la palabra allí, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hasta ahí la porción por ahora. En el capítulo 10, Pablo amplía la aplicación del capítulo de Isaías y su lamento por el Mesías sufriente. El capítulo 53. Isaías 53 es el gran capítulo en el cual el Mesías es revelado como el Cordero que sufre, que es enviado al matadero sin abrir la boca. Isaías dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, Pablo aplica esa misma verdad a la iglesia. Usted entrega el mensaje y sabe que no todos van a creer. Usted pensará, bueno, tal vez no estamos haciendo lo suficiente para dar las buenas nuevas. Quizás nuestros métodos no son muy astutos o nuestro hablar no es demasiado claro. Tal vez usted piensa eso. Este mismo versículo de Isaías es citado por el Señor Jesucristo después de su predicación registrada en San Juan capítulo 12. Él habla de su muerte necesaria, que Él debe ser levantado, haciendo referencia a la cruz, y el texto dice en los versículos 37 y 38, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe una cosa? Jesús lloró por Jerusalén y Jerusalén no creería. El mensajero, la iglesia, debe tener pies hermosos y un peso en el corazón por los perdidos. Yo estoy convencido que este es el problema. Cada creyente, incluido yo, quiere recibir una alabanza de parte de Dios, la bendición de los pies hermosos. Pero nos cuesta buscar la compasión de Dios, un corazón contrito y quebrantado. Quiero tener pies hermosos, pero no un corazón quebrantado. Así pensamos todos nosotros.